Qué bueno es estar con ustedes nuevamente desde esta plataforma de YouTube que nos ofrece y nos da la oportunidad de comunicarnos y compartir palabra de Dios. Y aprecio a Nelson Ortiz, que está detrás de la cámara, que está grabando conmigo esta cápsula de reflexión para ustedes. Y en este momento quiero hablar de un tema que he estado reflexionando hace mucho tiempo y que me ha creado reflexión, ¿verdad? O preocupación, y es la ira. Posiblemente porque he tenido algunas experiencias con personas de la iglesia que están sumidos en una experiencia de ira que los consume y que los hace llenar de enfermedad y de limitaciones. Y quiero enmarcar esta reflexión para ustedes en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, el verso 26, una palabra muy hermosa y muy contundente. Además, yo creo que el apóstol está siendo muy duro acá con los efesios, cuando le dice en el capítulo 4, el verso 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol vuestro enojo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esa es la palabra que yo quiero compartir con ustedes en este tiempo, y hablar un poco sobre eso de la ira y de lo que ocasiona la ira en el corazón nuestro. Y yo debo comenzar diciendo, como hemos comenzado en otros momentos, todos somos pecadores. Y todos hemos experimentado algún momento de ira y de enojo en nuestras vidas. Y todos necesitamos del perdón. Todos necesitamos del perdón. Necesitamos del perdón de Dios y necesitamos del perdón de los unos y de los otros. Necesitamos acoger el perdón de Dios en nuestros corazones, y ese perdón de Dios ya dentro de nosotros nos va a dar la capacidad de poder perdonar a otros y a otras que están a nuestro alrededor. El perdón de Dios es lo que nos hace o lo que nos acerca a Él. Es lo que nos acerca a esa presencia transformadora y retadora de Dios. Nadie es mejor que nadie, y cuando uno se siente mejor que alguien, uno tiende a dañar y a destruir a esa persona. Ese pensamiento de sentirnos superiores a los demás nos hace sentir que tenemos derecho a dañar a la otra persona, que tenemos derecho de humillar a la otra persona que está a nuestro alrededor. Actuamos como si eso fuera una acción cristiana correcta, y eso es uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy, que los cristianos nos sentimos superiores a los demás, y que hay gente en la iglesia que se siente superior a los otros hermanos de la iglesia. Y cuando uno se siente superior al otro hermanito que está al lado de uno sin duda alguna va a humillar y va a dañar a ese hermano en algún momento dado, porque los aires de grandeza generan ese tipo de pensamiento y de sentimiento, y pensamos que somos en ese sentido perfecto, y la perfección cristiana nos obliga o nos invita entonces a dañar a los demás y a juzgarlos como si fuese algo correcto de la vida cristiana. Actuamos como si fuese toda una acción cristiana correcta. Ante todos, me parece importante que nosotros tenemos la necesidad del perdón. Todos tenemos necesidad del perdón, todos. Todos tenemos necesidad de que se nos perdone alguna falta en algún momento. Todos tenemos que agachar la cabeza y decirle a Dios que necesitamos de su perdón. Todos necesitamos de su perdón. El problema de la iglesia en este tiempo es que ya la iglesia no hace confesión de pecado. Ya la iglesia no invita a sus feligreses a ir al altar en confesión de pecado, en humillación de pecado, para pedir perdón. Ahora todo es una adoración, ahora todo es un show en la iglesia, y eso genera que nosotros no tengamos ese sentimiento de que tenemos que pedir perdón. Así que hay una relación íntima entre el amor y el perdón. Y es importante que entendamos que ese binomio de relación, amor y perdón. El amor de Dios es tan grande que provocó que Dios nos perdonara, y nos perdonó a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Necesitamos vivir una experiencia de perdón. No podemos vivir la vida tranquila si no experimentamos el perdón. Primero, el perdón de Dios en nosotros, y si nosotros hemos ofendido, tenemos que provocar ese perdón en otros también, y nosotros también perdonar. El perdón es un tema que tenemos que hacerlo cotidiano.
Tenemos que hacerlo cotidiano, debe ser parte de nuestra vida. Tenemos que descubrir que somos amados y el que no se siente amado tiende a dañar a los demás, tiende a destruir a los demás. De hecho, tengo un buen amigo que vive sumido en la droga y ha hecho mucho daño, ha destruido mucho a su familia y ha destruido su vida. Y en una ocasión se me acerca a pedirme un consejo y yo le comenté que para poder salir de ese problema de la adicción se tiene que sentir amado. Porque si no se siente amado, no va a salir de ese abismo. Y es como ese árbol que está a mi espalda, seco. La falta de perdón nos torna seco, sin fruto, sin vida. Por lo tanto, hay que sentirnos amados para poder salir del hoyo cenagoso donde estamos. Por ello es tan importante aceptar el perdón de Dios. Por eso Dios en la cruz del Calvario, a través de su Hijo, nos proporciona perdón a nosotros, para que nos sintamos amados, porque como único podemos vivir y salir hacia adelante es sentirnos amados y protegidos por el Señor. Así que lo que nos lleva a destruir a la gente entonces, en gran medida, es ese no sentirnos amados por Dios, no sentirnos amados por nadie, no sentirnos que somos dignos del amor. Y ello pues provoca destrucción y angustia. Así que quien no se siente amado es como, por decirlo de alguna imagen que pueda compartir con ustedes, es como un elefante, como un elefante en una vitrina o en una vidriera que usted lo suelta y destruye todo a su paso. Así es el no sentirnos amados. El no sentirnos amados es destruir todo lo que está a nuestro alrededor. Es por ello que caemos en los grandes abismos de las angustias y de las dificultades y de los dolores. Por ello es importante que vivamos el amor de Dios, como dice Primera de Juan, ¿no? Que afirma que Dios es amor. Y eso es lo primero que yo te invito en esta hora. Te invito a experimentar el amor de Dios, a que vivas tu vida llena del amor de Dios, que la presencia de Dios esté en ti. Por eso es importante controlar nuestras emociones, controlar nuestras angustias, controlar nuestras iras. Tenemos que vivir y saber vivir la vida y sacar toda la angustia y toda la ira que vamos acumulando a través del tiempo y de las experiencias difíciles de la vida. Es importante que no dejemos que nuestras iras nos controlen, que no le demos rienda suelta a la ira, porque darle rienda suelta a la ira es destruir. Y también nos destruimos nosotros y nosotras. Cuando las iras se tornan obsesiones, cuando las iras se tornan un hábito en nosotros, es peligrosa la ira, porque va a destruir. Y por eso vemos asesinatos crueles, por eso vemos guerras en muchos países por la ira, por la prepotencia que tiene mucha gente. Es por ello que tenemos que experimentar el perdón de Dios. Tenemos que recibirlo, pero no egoístamente. Recibo perdón de Dios, pero estoy llamado a perdonar también a los que están a mi alrededor. Quiero terminar invitándote a que te apoyes en una promesa extraordinaria que nos ofrece Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Él que me fortalece, en el Señor que me fortalece. Quiero terminar con una oración corta que está en este libro que se titula Vale la pena perdonar, de la hermana María Nelly, que lo escribió de forma muy especial. Y quiero leer una oración que está aquí en la página 34 y dice la oración: Señor, te pido que me des la gracia de no caer en la depresión. Y si la depresión es causa por falta de perdón, coloca en mi corazón, Señor, la capacidad de perdonar. Libérame, Señor, de todas las amarras que me atan al resentimiento, al disgusto, a la tristeza, a la rabia, a cualquier sentimiento de falta de amor. Señor, hazme un corazón semejante al tuyo, manso y humilde, lleno de compasión para con los pecadores. Corazón sin disgusto o resentimiento, que así sea. Amén. La paz de Dios sea con ustedes.